Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:12 en la mañana. Vamos a comenzar con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Como siempre, gracias por la generosa sintonía a la audiencia. La semana anterior fue noticia el anuncio de la precandidatura de Luis Felipe Tillería a la presidencia por el Movimiento Amigo, lista 16. El Movimiento Amigo había auspiciado la candidatura presidencial de Bolívar Armijos en la elección anticipada del año pasado. De hecho, el propio señor Armijos había anunciado hace, será un par de meses, había anunciado que iba a volver a ser candidato presidencial por Amigo. Amigo lo desmintió, fue presentado Luis Felipe Tillería y en esas horas también Ricardo Vanegas ha anunciado que buscará la candidatura por el Movimiento Amigo. Hablamos de precandidaturas, pero está con nosotros Luis Felipe Tillería acá, a quien tuvimos la oportunidad de conocerlo hace algún tiempo. Lo entrevistamos en este espacio en su condición de concejal de Londres. Luis Felipe Tillería es ecuatoriano, reside en Londres, concejal en Londres, y hablamos justamente sobre aquello. Hoy, luego de algún tiempo, lo volvemos a tener acá en el espacio para conversar sobre esta precandidatura presidencial. Luis Felipe, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día. Sí, buenos días, un saludo migrante a todos nuestros compatriotas que nos ven vía internet en Italia, España, Inglaterra, Estados Unidos, en todo el Ecuador. Es un gusto estar aquí, mi esposa enamorada de Quito, primera vez que viene. Es espectacular y la vista de aquí es increíble. Muy bien, bienvenido. A ver, primero, ¿usted es el precandidato oficial de Amigo o va a haber algún tipo de proceso de democracia interna en la organización política? Y le hago esta pregunta por el anuncio de Ricardo Vanegas. Sí, bueno, hemos estado en conversaciones con 4 organizaciones políticas. Por lo que veo, una de las pocas organizaciones políticas que habla de primarias y que tiene varios candidatos es el Movimiento Amigo. Así debería funcionar la democracia. Yo he visto que hay algunas organizaciones políticas que ya tienen definidos sus candidatos y yo creo que no han tenido democracia interna. Pero bueno, vemos que los antiguos partidos políticos tienen esas maneras de hacer política pues muy caciquistas, muy de la democracia bananera. Y nosotros creemos que precisamente por eso los antiguos partidos políticos que son responsables de la debacle y la esclavitud nacional que vivimos hoy en día no pueden guiar al país por su senda de liberación. Y por eso le apostamos a los movimientos políticos nuevos, especialmente aquellos que no han sido gobierno, para que nos abran la ventana para participar en las primarias. Nunca hemos querido que nos designen. Queremos participar en primarias en las organizaciones políticas que podamos, eventualmente, si es posible y se logran entendimientos y acuerdos mínimos, llegar a hacer una gran alianza, un gran pacto, que empezó ya esto con el plan de gobierno que traemos los migrantes, pero también se suma a las organizaciones sociales que nos están apoyando, porque esta candidatura es una candidatura independiente de organizaciones sociales, no nace de un partido político. Y el partido político en esta democracia que está secuestrada por los dueños de los partidos políticos, lamentablemente es un vehículo necesario para poder participar. ¿Cuáles organizaciones sociales dice usted? Bueno, tenemos varios gremios. Ayer nos reunimos con 26 organizaciones, algunas políticas, incluso movimientos locales, estudiantiles, gremios de médicos, de científicos, de informales. Especialmente con los informales tenemos un punto muy clave. O sea, nosotros creemos que la política de Ecuador en los últimos 65 años ha empujado a la gente a la informalidad. Y le toca un tema muy rápido aquí. Para armar una empresa aquí uno se gasta por lo menos $1,000 y se demora 3 meses. En Inglaterra uno se gasta aproximadamente $15 en formalizar una empresa, en registrarla. $15, 12 libras esterlinas, y se demora 3 horas y lo hace por internet. Es decir, allá las cosas son más fáciles, o quizás aquí las cosas, los políticos las hacen difíciles para empujar a la gente a la clandestinidad, y ese es el génesis de la corrupción. Luis Felipe, Fabricio ya lo había indicado, usted es concejal en Londres, de hecho es el primer latinoamericano en ocupar esta dignidad, según entiendo. ¿Cuánto tiempo lleva radicado allá? Bueno, 20 años, casi 21 años en Londres. Uh-huh. Efectivamente tuvimos el honor de que no fue un argentino, no fue un mexicano o un colombiano el primer latinoamericano en ser electo concejal en la ciudad de Londres, sino un ecuatoriano. Y eso lo digo con mucho orgullo porque estamos dejando el país en alto. He sido elegido por mis compañeros concejales también como comisionado en la Comisión de Finanzas.
y estoy en un par de comisiones más, incluyendo educación. Radicado allá más de 20 años, con una vida prácticamente hecha en Londres, ¿cuándo se le despierta a usted este interés por correr por la presidencia de la República? Eso implicaría, evidentemente, regresar al país. Claro, bueno, quizás esas locuras, algunos lo llamarán, o esos signos de valentía, de muchas veces tener una vida cómoda aquí, inmigrar allá, es algo que mucha gente se cuestiona. Y claro, mucha más gente se cuestiona, bueno, ya estabas enrumbado en una carrera política ya, tienes tu familia, tienes pues tu patrimonio, ¿qué te hace regresar aquí? Yo creo que este sentimiento no dista del sentimiento que tienen millones de migrantes. Lo mismo le podemos preguntar a un migrante, ¿por qué si es que tú vives allá, en lugar de vivir 4 personas en una habitación y seguir mandando plata a Ecuador para armarte la casita que no vas a ver en 20 años, ¿por qué no te compras una casa allá? Y yo creo que eso tenemos en común todos los migrantes, que siempre preferimos jugárnosla por Ecuador. La primera inversión que hacemos los migrantes siempre es en Ecuador, la primera casita que nos compramos en lugar de ser en Londres o en Madrid o en Miami, siempre es en Ecuador, aunque no la vayamos a ver en 20 años. Y hoy Ecuador nos necesita, pero ya no solamente económicamente por los 5.500 millones de dólares que enviamos todos los años. Ecuador nos necesita también políticamente. Necesita que nosotros le digamos a la gente que por los últimos 25 años los ecuatorianos han estado votando, al momento en que se van en los aeropuertos, están yéndose hacia países que tienen los resultados de las reformas que se aplicaron hace 45 años. En lugar de que se sigan separando las familias y veamos en los aeropuertos que los niños se le agarran de las piernas a las mamás y le dicen mamá no te vayas y se quedan llorando y van a crecer sin padres, en lugar de seguir viendo esas escenas, nosotros decimos, ¿por qué no hacemos esas reformas aquí, ahora, para que el primer mundo esté aquí? Para que todos los ecuatorianos vayamos al primer mundo. ¿A qué reformas se refiere usted? Reformas, por ejemplo, que combatan el estatismo que hemos vivido por los últimos 65 años. ¿Qué significa eso? El estatismo es que el Estado está tratando de cooptar todo, en todos los aspectos en el país, está tratando de gobernar a la gente. Perdón. Y lo ha hecho por 65 años y hemos tenido una batalla cultural que definitivamente que la ha perdido la derecha, por ser una derecha cobarde y por ser una derecha que baila el vals que le pinta a la izquierda. Y hemos tenido un estatismo que, por ejemplo, acapara todos los negocios y tiene 370 empresas públicas. Si usted quisiera visitar una empresa pública por día, no termina en un año. Y no hace las 4 funciones que a nuestro parecer debería hacer el Estado, que son educación, salud, pero hacerlo bien, muy bien, y que esté muy presente y muy fuerte ese Estado en educación, salud, seguridad y justicia. Cada una de esas 4 las hace mal, pero se mete a tratar de administrar una petrolera, a tratar de administrar hidroeléctricas, a tratar de administrar el servicio de energía eléctrica, a tratar de administrar hasta una aerolínea tenían hasta hace poco, hasta que la recontra que quebraron, porque no es que solo la quebraron, la recontra que quebraron, 50 millones de dólares en pérdidas en total. ¿El planteamiento entonces es la privatización? No, se llama devolución, porque el gran problema de aquí, y recuerde que nuestro principal enemigo es la derecha cobarde que ha existido aquí en Ecuador, y definitivamente siempre será esa izquierda hambreadora. ¿Qué quiere decir con derecha cobarde? La derecha cobarde es la derecha que le da vergüenza decir que es de derecha. Es la derecha que siempre le ha jugado a la izquierda. Pero esa derecha le da vergüenza hoy, igual que a la izquierda, porque hay gente de izquierda que le da vergüenza reconocerse como tal porque estamos en un momento de polarización. O sea, si uno dice que comulga con la socialdemocracia, por ejemplo, y que uno cree en un Estado fuerte regulador y en la coexistencia con el sector privado, ya le dicen correísta. Si uno piensa en la apertura al libre mercado, ya le dicen anticorreísta. O sea, se ha polarizado acá, cuando evidentemente ha habido estas corrientes de izquierda y de derecha. Y, por ejemplo, del 92 al 96 gobernó Durán Ballén, que creo que ha sido el gobierno más representativo de la derecha ideológica de este país. Sí, pero estuvo recontra que incompleto. Y cuando uno está incompleto, por ejemplo, se toma los antibióticos y se toma nomás la mitad, fortalece a la bacteria. Con lo cual nosotros tenemos que hacer los cambios. Usted me hablaba de privatización y yo le digo que lo nuestro es una devolución. Y le explico cómo funcionaría nuestro programa de la gran devolución. Tomemos el caso más polémico que puede haber aquí, Petroecuador.
le vamos a devolver Petroecuador a la gente. ¿Cómo lo haríamos? Dividamos Petroecuador en 3 partes. Una parte del capital accionario se lo vamos a devolver a la gente. Es decir, cualquier ecuatoriano, por ser ecuatoriano, puede acercarse a la ventanilla de un banco y decir: muy buena señorita, yo vengo a retirar mis acciones de Petroecuador. Sea rico, o sea pobre, sea betunero, sea madre soltera, cualquier persona, sea de 15 años, cualquier persona se acerca y dice: buenas, vengo a retirar mis acciones. Se va a la casa, los guarda en el segundo cajón y dice, y se espera, pues no, a que todos los años le lleguen sus 40, 50 dólares de dividendos. Por lo menos le va a tocar 40, 50 dólares. Yo le pregunto a la gente que nos escucha: ¿cuánto les ha tocado en los últimos 40 años de Petroecuador? Y si quiere y no entiende lo de las acciones, pues de una vez los vende ahí mismo. Y le dice: no, señorita, yo no entiendo de acciones, tenga nomás estas acciones, deme mi plata. Yo las vendo. Y le dan sus 400, 500 dólares y chao pescado con él. Se quedó ya sin acciones, pero se quedó con sus 500 dólares. Verá si hace un microemprendimiento, pinta la fachada de la casa para generar empleo por lo menos un día, o se hace una parrillada con los amigos. Pero le tocó Petroecuador. Aquí no ha habido eso. Aquí nunca le han tratado de devolver las empresas públicas a la gente. Ni los de la derecha, ni los de la izquierda. Pero una segunda parte del capital accionario, creemos nosotros, que de nada sirve que cambies los dueños si no cambias la administración. Y hay una administración corrupta y todo el mundo sabe que hay mafias en Petroecuador. Entonces nosotros queremos venderle de frente y sin paro, como hablo yo siempre, venderle otra parte del capital accionario a una empresa de tamaño mundial, como por ejemplo Shell o British Petroleum, que ha ganado premios por el cuidado del medio ambiente. Le vendemos esa parte del capital accionario, ellos pasan a controlar gran parte del capital accionario y muchas de las decisiones, y obviamente para recuperar su platita van a limpiar todas esas mafias. Por eso es que se dice que con pillería se acaba la pillería. Pero entonces viene British Petroleum y nos pinta, por ejemplo, 20.000 millones el día de hoy. Y así nos olvidamos del goteo que nos está dando Petroecuador de 1.000 millones, 1.400 millones, cero este año porque van a salir a pérdida. Pero con los 20.000 millones en la mano, no nos vamos a despilfarrar, sino que invertimos en infraestructuras de primer mundo. Cosas que los migrantes, si llaman, los que tengan familiares migrantes, llamen a sus familiares migrantes y pregúntenle: en Estados Unidos, en la ciudad donde tú vives, ¿hay tren? En España hay tren, en Italia hay tren, en Inglaterra hay tren, y no hay ciudad que no tenga tren por los últimos 100 años. Nosotros queremos hacer un tren de alta velocidad, por ejemplo, que una Quito, Riobamba, Guayaquil en 1 hora 50 minutos. Esto se tiene hace 30 años, trenes de alta velocidad en Europa. Aquí no. Aquí no tenemos trenes, y hace 100 años sí teníamos trenes. Lamentablemente la clase política ha secuestrado las oportunidades aquí. Entonces, con un tren de alta velocidad que te une a Quito, Guayaquil en 1 hora 50 minutos, puedes hacer más negocios. Allí sí los comerciantes van a poder eliminar los intermediarios, los pequeños agricultores van a poder comerciar directamente porque van y vienen de Quito a Guayaquil el mismo día. Vas a poder mandar carga, porque en un tren de alta velocidad no solamente que van pasajeros con wifi y con asientos reclinables y aire acondicionado, no, también va carga. En un tren de carga te entran 240 contenedores. Eso equivale a 600 camiones con un solo conductor. Es decir, comienzas a bajar los costos de transporte, eso baja los costos de producción y eso nos hace más competitivos, además que baja la leche, baja la papa, baja prácticamente todos los productos. Y en ese sentido nosotros queremos caminar. Con el dinero que nosotros pudiésemos recaudar de la venta de una empresa pública, pudiésemos hacer fácilmente 4 troncales. Entonces, cuando usted acaba de decir la palabra venta, entonces, más allá del término que usted está utilizando y que Belkis se preguntaba, devolución, en la práctica termina siendo entregar al sector privado el manejo de estos sectores, aparte de salud, educación, justicia y seguridad, que dice deberían ser parte del Estado. El resto es privatizable. El resto es privatizable, correcto. Estamos hablando de que los sectores estratégicos pasarían a manos privadas. A manos privadas, que serían una parte en los bolsillos de todos los ecuatorianos por medio de acciones. Pero, ¿y cómo se le daría acciones a los 18 millones de ecuatorianos? O sea, ¿cómo es esto? A ver, si usted googlea ahorita en Facebook, Facebook tiene más de 18 millones de acciones, pues. Es decir, hay más de 18 millones de ciudadanos que tienen en sus bolsillos acciones de Facebook, acciones de Google. O sea, dividir un capital accionario en más de 18 millones de partes es sí se puede hacer. Claro que sí, pues. O sea,
podemos googlear rapidito y vemos cuántas acciones tiene en el mercado Facebook y nos damos cuenta que tiene millones de acciones. Entonces, lo que ha pasado en este país es que hemos tenido una clase empresarial que ha sido una clase empresarial que es parte de un pacto mercantilista entre el estatismo que reparte el naipe y ellos han sido los beneficiarios. Entonces no hemos tenido un capitalismo aquí. Hemos tenido a los capitalistas que han venido a lucrarse, pero sin poner capital. Eso es robo. Y eso es lo que nosotros venimos a combatir. Por eso le digo, lo primero que combatimos es esa derecha cobarde, esa derecha parte de la argolla y definitivamente a la izquierda estatista, que ha sido lo que ha empobrecido este país en los últimos 45 años. Le digo por qué en los últimos 45 años, porque mi papá es chileno. Él vino hace 45 años a Ecuador porque Ecuador era un país de oportunidades. Un ecuatoriano ganaba más que un chileno. Y desde el 2010 para acá, los ecuatorianos médicos especialmente se van a trabajar a Chile porque aquí no encuentran trabajo. Hace 100 años vino mi familia, que hoy pues los limongi son manavita, pero hace 100 años vinieron de Italia porque un ecuatoriano ganaba más que un italiano hace 100 años. Pero esta clase política, este estatismo con la derecha argollera, se han encargado de quitarle las posibilidades a todos. Y hoy ecuatorianos se separan de sus hijos y ecuatorianas se separan de sus hijos para ir a cuidar viejitos a Italia. Luis Felipe, para viabilizar una propuesta como la que usted acaba de plantear, se requiere, entre otros aspectos, de reformas estructurales, profundas, y en ese sentido le pregunto, ¿usted está a favor de ir hacia una nueva constitución? Sí, claro que sí. Parte de nuestra propuesta es una nueva constitución, y en esta nueva constitución que nosotros eliminemos lo que hay aquí, que es una dueñocracia, que es el génesis de todos los problemas del país. Acabo de chequear en Facebook. Facebook tiene 2.500 millones de acciones. No 2 millones y medio, 2.500 millones de acciones. O sea, es recontra que posible. Es decir, más o menos casi 100 veces más de lo que necesitaríamos de Petroecuador. Es claro que posible. Ahora, nuestro cambio constitucional, por ejemplo, el problema de la democracia del país, aquí no hay democracia. Por eso le parece raro a muchos compatriotas que haya un partido político que tenga unas primarias, que hayan dos precandidatos que quieran correr por el mismo partido político. Fíjese que esto es normal en Estados Unidos, que incluso Donald Trump corre en el año 2016 para las primarias republicanas, y allí también estaba corriendo por esas mismas primarias Jeff Bush, que era hermano de un expresidente e hijo de otro expresidente. Él definitivamente que era el favorito del Partido Republicano. Sin embargo, vino una persona nueva en política, Donald Trump, y le ganó a los favoritos. No significa que por ser hermano del expresidente o hijo del expresidente, ellos tenían la candidatura comprada. Yo les pregunto, si yo quisiera cometer la locura de correr por el Social Cristiano y el hijo de Nebot quiere correr para presidente, ¿ustedes creen que habría primarias? O si quisiera correr por Creo y el hijo de Lazo quiere correr para presidente también, ¿ustedes creen que habría primarias? Esa es la democracia que tenemos. No quiero perderme de lo que estaba comentando hace minutos cuando usted hablaba de esta, o explicaba esta propuesta que termina siendo económica, una reforma a la estructura del Estado. Habría que ir a una constituyente. Correcto. ¿Usted cree en una constituyente? ¿Hay que ir a una constituyente? Sí, hay que ir a una constituyente. Tenemos ¿Una nueva constitución hay que redactar o hay que reformar la actual? Podría ser bueno, o sea, si tenemos muchas reformas que hacer. Yo creo que lo propio sería hacer una nueva constitución. Pero lo de fondo entonces es, hay que ir a una constituyente. Hay que ir a una constituyente, sí. Eso yo creo que sería lo mejor, porque hay muchísimas cosas de reforma que en realidad la estructura del Estado tiene que cambiar. No tenemos que ser un Estado estatista que se pase de los límites de las 4 funciones que debería tener. Ahora, nosotros creemos, por ejemplo, que el gran problema de Ecuador, el génesis del problema, es la dueñocracia. Y les pongo un ejercicio a los que nos escuchan también y a los que están aquí en cabina. Ustedes se acuerdan, no me tienen que decir por qué lista votaron, pero ¿se acuerdan ustedes por qué lista votaron en las últimas elecciones para asambleístas nacionales? Esa plancha de 15 asambleístas. ¿Se acuerdan la lista? La nacional. La nacional, sí. Sí, me acuerdo. Sí, se acuerda. ¿Usted se acuerda por qué lista votó? Sí, chévere, bien. Normalmente el 50%, el 90% sí se acuerda. Pero viene la siguiente pregunta. ¿Usted se acuerda cómo se llamaba el tercero de la lista? No. De 4.000 personas, una se acuerda.
Esa es la trampa de esta democracia. Porque entonces entra el tercero, por los que ustedes votaron, totalmente desconocido. Y entonces él no entra con favor y temor de ustedes, el pueblo. Porque él sabe que ustedes no lo conocen. Él entra con favor y temor del que decide si va tercero o cuarto, porque quizás el cuarto se quedó fuera. ¿Y quién decide? El dueño del partido. Por eso, entra el asambleísta por muy buena voluntad que tenga, pero entra condicionado al dueño del partido, porque si se porta bien, luego lo pone primero. Y si se porta mal frente al dueño del partido, lo pone último y se le acaba la carrera política. ¿Cuál es ahí el planteamiento? Y el gran problema de esto es que cuando entran los 5 dueños de partidos a una mesa chica, comienzan ahí a decir, yo tengo 25 asambleístas, yo tengo 45, yo tengo 15, y ahí comienzan a transar, a repartirse hospitales, leyes, impunidad, etcétera, etcétera. ¿Cuál es nuestro planteamiento? Que se acabe esta dueñocracia. ¿Cómo lo hacemos? Punto número 1, dividimos el país en 151 distritos, si es que hay 151 asambleístas. Con 151 distritos, significa que cada distrito sería un poco más de 100.000 habitantes por distrito. Es decir, Carcelén tendría un asambleísta, por ejemplo. O La Alborada en Guayaquil tendría un asambleísta. San Blas en Cuenca tendría un asambleísta. Y cada barrio elige un asambleísta. Así la pelea en cada distrito es mano a mano. Quizás un ciudadano honorable, respetuoso, un ciudadano respetado, admirado por su comunidad, no tenga el músculo financiero o el músculo político para hacerle frente a la Revolución Ciudadana o al Partido Social Cristiano a nivel nacional, pero en su barrio sí. Las campañas costarían menos si eliminamos muchos de los vicios de la democracia ecuatoriana, porque la campaña sería solamente en ese barrio. Entonces él tendría que gastarse platita para ese barrio. Y de una vez, si queremos salir de tanto partido político, lo que se podría hacer es dejar de financiar a los partidos políticos. Yo en realidad creo que si tenemos 20% de niños desnutridos, 20%, o sea, 1 de cada 5 niños está desnutrido en este país, y le pagamos la carrera a los políticos. Luis Felipe, ya en la recta final de este diálogo, de todo lo que le hemos escuchado en esta primera aproximación que ha hecho en este espacio, ¿usted entonces se identifica con la derecha ideológica? ¿Esa es su orientación ideológica? En el plano internacional, sí. En Ecuador no ha existido esa Pero usted derecha. tiene una ideología. Correcto, soy liberal clásico. Usted correcto. es liberal clásico. Sí. Ya, porque, por ejemplo, me escribía alguien y me decía, su postura es muy parecida cuando usted habla de la derecha cobarde. Ese es un término que lo han utilizado personajes como, por ejemplo, Agustín Laje o gente de Vox o el propio Milei en Argentina. ¿Usted se identifica con esos personajes a nivel internacional? Bueno, si es que ellos representan, si es que ellos combaten al socialismo del siglo XXI, yo siempre voy a estar en contra del socialismo, del estatismo, en contra de los hambriadores de Cuba, de Venezuela. Entonces, bueno, pues quien represente lo opuesto a lo que representa esa izquierda hambriadora, claro que en ese caso estaría de ese lado. ¿Cuándo se definiría ya una eventual candidatura como tal? En fin. Bueno, hasta el 18 de agosto tienen las organizaciones políticas para definir sus candidatos por medio de primarias. Yo creo que ese calendario no está alejado de lo que prácticamente se va a hacer por las organizaciones políticas. Nosotros calculamos que en los próximos 10 días tendríamos el panorama claro de cuáles son las organizaciones políticas que van a integrar esta alianza, esta cruzada. ¿Va a haber una alianza? Potencialmente, o sea, lamentablemente en la democracia ecuatoriana nada se sabe hasta el pitazo final. Lo ideal es ir a una alianza. De hecho, las resoluciones del Código de la Democracia apuntan a que una alianza es lo mejor para los partidos, especialmente los partidos pequeños, especialmente los partidos que tienen tarjeta amarilla. Con lo cual esperamos que prime el sentido de supervivencia, que prime la lógica en los partidos y que se dejen de lado los personalismos y que podamos ir a unas primarias transparentes y que opciones de las primarias sean también ir a una alianza. Correcto. Luis Felipe, estamos pendientes de lo que pase con el Movimiento Amigo y esta precandidatura que ha presentado en esta primera aproximación aquí en nuestro espacio. El precandidato presidencial Luis Felipe Tellería, que además es migrante ecuatoriano residente en Londres y concejal en esa ciudad, la capital del Reino Unido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un placer. Luis Felipe Tellería, aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.